Recording in progress. Hola muchachos, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espera que se me compartió, fue el... Aquí, ya. Acá, ahí, acá. Muchachos, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo me escuchan? Profe, buenas noches. Bien, excelente. ¿Cómo nos fue en el simulacro? ¿Cómo nos fue? Más o menos. Bueno, listo. Vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar un poquito de ese simulacro, de esas preguntas. Esas preguntas salen de acá, muchachos. Ya les muestro. Salen de acá. Estas son preguntas de exámenes, ¿cierto? Bueno, este es del año pasado, tengo las del antepasado, las otras, bueno, son preguntas que llegan de repente en los grupos de WhatsApp y eso, las difunden. Por eso le digo que no es bueno, usted le comparte a un compañerito y ese compañerito le comparte a otro y otro le dice no vaya a decir nada y se difunde la información y eso es un problema. Listo. Pero de ahí salen las preguntas. Listo, espera, déjame mirar acá como que me dice. Listo, listo, también. Listo. Entonces, eh, ¿qué sucede? Yo miré los resultados quedaron así. Espera, ya miro cómo quedaron los resultados. Espera, espera acá, lo vamos a verificar acá. Los resultados. Entonces, quedó así. Vamos a ver si... Voy a dar ingreso acá en el celular a mirar los resultados, porque en el computador pues ya estoy compartiendo pantalla, es para que lo vean. Listo. Ah, bueno, quedaron así. Entonces dice que participaron 61 personas. Hay una persona que sacó el 100%, se llama Charlie. Hay otra persona que sacó el 100% también, Jonathan. Otro Jonathan sacó el 95%. Jesús Trujillo sacó el 90%. Con 90. Luis sacó el 85, Jonathan Malambo sacó 82, Luis Pinto sacó 77, perdió la primera solamente y la penúltima. La otra, Jonathan Barrientos sacó el 76%, Niver Guillermo Lozano sacó el 75%, José Hernández el 74%, Jorge el 70%, Jonathan Arias 69%, Charlie 65%, Edith 65%, Oscar Vega 65%, Jeffrey Gómez 65%, Juan Rosero 65%, Alex 64%, Angie Campos 63%, Angie Misael 63%, Asmed 59%, Davis 58%, Julián 57%, Jonathan 54%, Ramiro 53%, Luis Pacheco 51%, Isabel 50%, Leonardo 49%, Luis Utria 48%, Fabián Morales 46%, Gabriel 44%, Ferney 41%, Milton 38%, Richard 38%, Oscar 34%,
Jorge 25, Valentino 23, Ice 23, John 17, Fabián 16, bueno, y ahí para adelante los otros, ya no voy a seguir más. Hay varios que quedaron en 0. MM, NN 0, no sé si le compartieron el link a otra persona. Este 00, 00, listo. Listo. 66 personas participaron. El porcentaje de la precisión, pero contando esas 5 personas que colocaron 00, el porcentaje de todo el grupo en precisión, contando esas personas, 5 personas que quedaron 00 y todos los demás, fue de 31%. Está un poquito bajito, pero teniendo en cuenta que son las 5 personas que colocaron 00. Pero pues sí está un poquito. Pero no hay nada de malo. Lo malo, digamos que no hay nada malo. Lo bueno es que participaron, lo bueno es que miraron, lo bueno es que van a verificar por qué. Y lo bueno es que yo ya les voy a enviar. Les voy a enviar este documento. Espere y lo envío. Este documento que tengo en pantalla se lo voy a enviar de una vez. Ahí está, al grupo. Muchachos, ese número telefónico yo lo utilizo solamente para enviar cosas ahí, acá digamos internamente, pero yo no contesto casi este celular. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar las preguntas. Un patrullero de la policía ha tenido un muy bajo desempeño en sus actividades, por lo que no logra superar la calificación establecida en la norma para la evaluación de desempeño. De conformidad con el artículo 58 de la Ley 2179 de 2022, este causal da lugar a retiro. Pero entonces, resulta que, vamos a mirar acá. El artículo 58 nos habla... Ay, ¿qué pasó? ¿Se paralizó? No, ya. El artículo 58 nos habla de las causales de retiro. Acá está, por acá. Acá está. 56. Retiro, son las causales de retiro. Y nos va a decir que las causales de retiro son: 1. El retiro temporal con pase a la reserva. 2. El retiro absoluto. Esas son las dos causales. Pero esas tienen unos literales, ¿cierto? El retiro temporal con pase a la reserva es por solicitud propia, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica para la actividad policial. Solamente esos 3. El retiro absoluto, ¿por qué es? Por incapacidad absoluta o permanente, por destitución, por voluntad del director de la policía, por no superar la escala de medición de la norma de evaluación de desempeño, por desaparecimiento, por muerte, por separación absoluta, por decisión judicial o administrativa, por inhabilidad, por no superar la validación de competencias. Listo. Esos son los motivos. Entonces nos dice: calificación establecida en la norma por el desempeño. Ay, pero acá falta la pregunta. Le falta más a la pregunta, ¿cierto? Por no superar la calificación establecida. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que no superó la validación de competencia, ¿por qué motivo lo van a retirar? Entonces, temporal con pase a la reserva no es, porque aquí no está en el artículo. Mira, en el artículo temporal retiro, la reserva dice solicitud propia, llamamiento a calificar servicios y disminución de la capacidad psicofísica. Listo. Y nos va a decir por llamamiento a calificar servicios. Eso es un literal del retiro temporal con pase a la reserva. Entonces no sería absoluto del servicio. Sí, ese es el motivo. Y el literal sería el literal C. Literal C. Espera, vamos a mirarlo acá. Literal C. Profe, eso está muy feito. Sí. Es el literal G. Por separación absoluta. No. Espera, le digo.
Incapacidad absoluta, por decisión, por voluntad del director, por no superar la escala de medición. El literal D. ¿Listo? Entonces por el literal D lo van a retirar. ¿Está feita la pregunta? Sí. Está un poquito complicadita la pregunta. Sí, es verdad. Pero, sí. Pero, ¿qué pasa? Que es una pregunta real del examen. Así salió. ¿Listo? Entonces, aquí el argumento del por qué, entonces, va a leerse. Dice, la respuesta correcta es la C, retiro absoluto del servicio. Esto se sabe que de acuerdo al artículo 58, aquí debería mencionar el literal, ¿cierto? El patrullero, por no superar esto, va a ser, porque es un motivo, está allá en el artículo, con el literal es el literal D. Artículo 58, literal, numeral 2, el causal 2, literal D. Es por eso. Entonces la respuesta correcta ahí es la C. Es un poquito enredada, sí. Es un poquito feita esa pregunta, sí. ¿Listo? Pregunta 2. Tras una grave avalancha provocada por un temblor y sus múltiples réplicas diarias de considerable intensidad, en un municipio se necesita aumentar el número de patrulleros que son asignados cada año. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 2179, para tramitar el aumento de la planta de patrulleros, el alcalde del municipio debe presentar la solicitud ante el A. Fiscal General de la Nación, B. Gobernador del departamento, C. Director de la Policía Nacional, D. El personero municipal. Entonces, es ante el director. Está en el artículo 5. Acá está objeto 5. Determinación de la planta. El gobierno, de acuerdo con las necesidades del personal presentadas por el director de la Policía Nacional, fijará anualmente la planta de patrulleros de la Policía Nacional, establecido por el número de uniformados que lo conforman. En casos especiales como este, previa solicitud del director de la Policía Nacional, el gobierno podrá modificar la planta fijada para el respectivo año. ¿Sí? Entonces, se presenta ante el gobierno, ante el presidente, pero ¿quién lo presenta? Lo presenta el director de la policía, por las necesidades, por una eventualidad. ¿Estamos o no estamos? Al director general de la policía. El que lo presenta es el director de la policía. ¿Ante quién? Ante el gobierno, o sea, ante el presidente. Pero quien dice las necesidades es el director. Listo, mire, dice, en casos especiales, previa solicitud del director de la policía, el gobierno podrá modificar la planta fijada al respecto. Pero quien da la necesidad es el director, que al que debe solicitarle, digamos, el alcalde o la autoridad es al director de la policía. ¿Sí? Mantener número de acuerdo al municipio de solicitud. Listo. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Bien o no? Mal. Artículo Bueno, aquí vamos aquí. En el marco de una audiencia penal se dicta medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de un patrullero que es vinculado procesalmente. De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 2179 del 2021, frente a este caso se efectuará lo siguiente: A. Devolución de los haberes. B. Separación temporal del servicio activo. C. Retiro del personal de la policía. Suspensión en ejercicio de funciones y atribuciones. Listo. ¿Qué dicen ustedes? Artículo 52. Esa separación también suena, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Están calladitos. Suspensión en... Bueno, pero ¿cuál es la respuesta que está acá? A ver si quedó mal. Suspensión en ejercicio de funciones y atribuciones.
ese es el título del artículo. Dice, cuando en contra del patrullero de la policía se dicte medida de aseguramiento privativa de la libertad, el director general de la policía dispondrá su suspensión en ejercicio de funciones y atribuciones, contra la cual, ¿qué? Con la resolución que disponga la suspensión no se procederá en recurso alguno. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Están callados? ¿Nadie opina? Y esa es la respuesta correcta, muchachos. Complicada, sí, también está complicada, porque nos podríamos ir separación temporal del servicio y diríamos, bueno, se separan, pero el título realmente se llama suspensión de ejercicio de funciones y atribuciones. Así es. Listo. Tercera, un patrullero que realiza labores administrativas se dirige hacia su lugar de trabajo, pero en su recorrido presencia un accidente de tránsito que deja como resultado múltiples personas lesionadas. Como no hay presencia de organismos de socorro en el lugar, el patrullero decide quedarse para atender el caso y no se presenta en la dependencia a la hora de inicio de su jornada. Debido a esta situación, se hace la apertura de una investigación disciplinaria al patrullero por ausentarse en el cumplimiento de su función sin justificación. Teniendo en cuenta el artículo 31 del Código General Disciplinario, frente a este caso se aplica a ausencia de falta disciplinaria por las circunstancias de accidente, configura una situación de inimputabilidad. B. Causal de exclusión de responsabilidad porque el patrullero actuó en cumplimiento de un deber constitucional de mayor importancia. C. Conducta culposa porque el patrullero decidió ausentarse de su cargo debido a una situación ajena a sus funciones. D. Omisión en el cumplimiento de su cargo porque la atención del accidente tuvo como consecuencia la ausencia en su lugar de trabajo. Vamos a analizar un poquito esta pregunta. Ya tengo ahí marcada, pero vamos a decir por qué las otras no, muchachos. ¿Por qué las otras no? Vamos a descartarlas. ¿Por qué las otras no eran? ¿Quién me dice? ¿No quieren hablar? O yo no los escucho. ¿Qué me dicen? Muchachos. Buenas noches, profe. La C. Podemos descartar la C porque ahí dice que es una situación ajena a sus funciones. Bueno, listo. Pues sí, digamos, el cargo de él no era ese de socorro. No estaba todavía en servicio. Bueno, digamos que... Pero más allá de que no eran sus funciones y que la vamos a descartar es por eso, la vamos a descartar es porque dice que es una conducta culposa. Y él no fue el que hizo eso, o sea, él no es el autor de eso, no lo hizo ni con dolo ni con culpa. Bueno, dice que no se presentó al servicio, pero porque es una conducta culposa, ¿no? Realmente él decidió no presentarse y no es culposo. Lo que sucede es que él tomó la decisión teniendo en cuenta otras cosas, entonces por eso no es una conducta culposa y digamos que no tiene que ver si eran funciones de su cargo o no. Él no se presentó, pero no se presentó porque quiso auxiliar a las personas. Entonces, bueno, descartamos la C. ¿Cuál otra descartamos? Hubo una omisión en el cumplimiento de su cargo porque la atención del accidente tuvo como consecuencia la ausencia en el lugar de trabajo. Omisión en el cumplimiento de ese trabajo, bueno, si no se presentó al cargo, al trabajo, listo. Por la atención del accidente, sí, como consecuencia de la ausencia en su lugar de trabajo. Bueno, pero es que él no se presentó, no salió, pero la conducta se la está mirando es porque no se presentó al servicio, o sea, esa conducta
no es que sea la omisión, sino que es una conducta con dolo, porque él no se presentó o él tomó la decisión de no presentarse. Pues tampoco es la D, por eso se descarta. La A, ausencia de falta disciplinaria. ¿Hay una ausencia de falta disciplinaria? No, la falta disciplinaria se configuró, o sea, se hizo. No se presentó al servicio. No es que sea ausencia de falta disciplinaria, esa falta disciplinaria existe, no presentarse al servicio. Porque las circunstancias del accidente configuran una situación de inimputabilidad. Las circunstancias del accidente es inimputabilidad. ¿Qué es la inimputabilidad o quiénes son inimputables? ¿Quiénes? ¿Quiénes son inimputables? Otra persona extranjera, ¿no? Alguna enfermedad o que tengan problemas psiquiátricos. Sí, una enfermedad psiquiátrica, conductas cognitivas diferentes, persona que pertenece a un resguardo indígena y nunca ha salido del resguardo indígena y no sabe lo que sucede afuera, no logra comprender que lo que está haciendo es un delito, un menor de 14 años, porque tiene inmadurez psicológica. Eso es inimputabilidad, una persona que no puede comprender que es un delito. ¿El atender al accidente es una situación de inimputabilidad? No. Es una situación de ausencia de la responsabilidad, teniendo en cuenta que, no me acuerdo, bueno, el artículo 31 del Código General Disciplinario, el artículo 32 de el Código de Procedimiento Penal, ¿cierto? ¿De acuerdo a eso? ¿Por qué? Porque estaba obrando en defensa de un derecho propio o un derecho ajeno. Estaba obrando humanitariamente, ¿cierto? Entonces, por eso no hay responsabilidad. Entonces, la respuesta es causal de exclusión de responsabilidad. Sí, es una causal de exclusión de responsabilidad. Sí, de inimputabilidad no, de exclusión de responsabilidad. Porque el patrullero actuó en cumplimiento de un deber constitucional, sí, de proteger los derechos de las personas, en una mayor importancia. Sí, estaba en riesgo la vida de unas personas con yo llegar tarde a un servicio, pues vale más la vida de las personas, ¿sí? Entonces, ahí hay una ausencia de responsabilidad. ¿Cuál hay otra ausencia de responsabilidad? Una fuerza mayor o un caso fortuito. También ausencia de responsabilidad, ¿listo? La respuesta correcta es la B. Bueno, ahí está la explicación de por qué. En el curso de una investigación por la presunta comisión de una falta disciplinaria, el servidor público investigado fallece. De acuerdo al artículo 32 del Código General Disciplinario, la muerte del servidor hace que la acción disciplinaria A, se extinga, B, caduque, C, prescriba, D, se interrumpa. Son conceptos diferentes, palabras diferentes que cada una significa algo, ¿cierto? ¿Qué es caducidad? ¿Qué es prescripción? ¿Qué es extinción? ¿Qué es interrupción? Son cosas diferentes, ¿cierto? Cosas muy diferentes. Entonces, cuando yo digo que caduca algo es porque ya pasa el tiempo para aperturarse algo y no lo hicieron, caducó. Prescripción, abrieron alguna investigación, pasó el tiempo para que se investiguen, pero no pudieron encontrar pruebas contra mí. Queda como si antes que hubieras escrito el auto de apertura. Prescribe, listo. Pero se interrumpa, están haciendo algo, momentáneamente lo interrumpen y vuelven a hacerlo, pero si la persona ya murió no lo van a volver a hacer, entonces no se interrumpe. Se extinga, sí, hay una extinción. Cuando la persona fallece ya no se tiene por qué investigar más, ya no tiene por qué investigarse más. Se extingue la investigación. ¿Por qué? Porque ¿qué lo voy a sancionar si ya está en el otro lado? ¿Cierto? Ya no está por aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a inventar yo a seguirlo investigando? ¿Para qué? ¿Cierto?
Buenas noches, número telefónico de contacto para... Ah, ya. Espera. Una locura. Listo. Ya está explicadito el Profe, porqué. Señor. me repite la interrupción. Señor. Que me haga el favor de repetirme qué es interrupción. Interrupción. Interrupción es Señor. sus- paralizar algo momentáneamente. ¿Sí? Entonces yo estoy haciendo, estoy trapeando la casa y de repente viene el perrito mío y se me sienta en el trapeador o lo agarra y yo no puedo seguir trapeando. Entonces yo me toca, hey, vaya para allá, lo corro y puedo seguir. Mientras él me estuvo ahí agarrándome el trapero, me interrumpió, no pude seguir con la acción, ¿cierto? Entonces, aquí que se interrumpa no, porque realmente, o el concepto sería, en lo jurídico sería suspensión, pero no, interrupción no lo va a encontrar. Entonces sería una suspensión, pero cuando se suspenden es por otros motivos. La muerte de la persona no va a suspender una investigación, ni tampoco la va a interrumpir. No, lo que va a hacer es que se va a extinguir porque para qué va a... Ya no hay motivo del para qué voy a seguir investigando. Listo. Gracias. Listo, señor. Listo. Debido a una polémica decisión expedida por una de las... Bueno, ahí está mal. De las altas cortes, un grupo de ciudadanos hace una manifestación espontánea que rápidamente se convierte en una gran movilización. En virtud del artículo 003 de 2021 del Ministerio del Interior, frente a esta situación, la policía debe a. Abstenerse de acompañar. Ojo, recuerden que siempre se acompañan, no es que se paralicen las manifestaciones. Lo que se hace es acompañarlas. ¿Para qué? Para que la manifestación sea un derecho y no se transforme en un delito. Eso es lo que se hace. Entonces, bueno, abstenerse de acompañar la protesta, ya que la falta de aviso se desconoce el reconocimiento de la manifestación. No, hay que dar un aviso. O es necesario que se dé aviso, pues para organizar todo. Pero no quiere decir que si una manifestación no se avisa, no se puede hacer. Sí se puede hacer. Listo. B. Acompañar la protesta por falta de aviso en ningún caso condiciona la realización de la manifestación. Esa es la respuesta. B. Disolver la protesta por falta de aviso, porque se vulnera el cumplimiento de las condiciones óptimas de seguridad. Digamos que sí, el aviso ayuda a que haya seguridad, sí es verdad, pero el mismo artículo nos dice que el aviso no es totalmente necesario para una manifestación, ¿sí? Que se puede realizar manifestación sin aviso. El aviso es para poder organizar, el aviso es... Y nos dice que hay manifestaciones que se crean espontáneamente. Entonces no es sí o sí camisa de fuerza. Es necesario, debería darse siempre el aviso, pero pues tampoco es camisa de fuerza. Disolver la protesta por falta de aviso porque vulnera el cumplimiento de las condiciones óptimas de seguridad. Bueno, ya. Prescindir de la mesa de coordinación para impulsar el mecanismo de solución de conflictos por parte del gobierno. No podemos decir eso. O sea, la mesa se tiene que hacer. Bueno, fue espontánea, pero después llamamos a la mesa. Pero no podemos hacer eso. Sí o sí tiene que buscarse siempre el diálogo. Listo. 6. Un grupo de ciudadanos convoca una manifestación para protestar en contra de algunas actuaciones del gobierno territorial de turno, por lo que la Comisión de Verificación de la Sociedad Civil le preocupa que las protestas se tornen violentas. De acuerdo con el artículo 18 del decreto 003 de 2021, y quedó mal, del Ministerio del Interior, frente a esta situación, la Comisión tiene la facultad de A. Verificar los elementos de dotación de la fuerza pública para evitar el porte de armas letales el día de la protesta. Bueno, aunque se hace el mismo día de la protesta. B. Solicitar al Procurador General de la Nación brindar garantías para la protección de derechos de los manifestantes.
C. Dialogar con los manifestantes en nombre de la administración local para promover una mediación de transporte. D. Prescindir de la mesa de coordinación para impulsar los mecanismos de solución. Prescindir es que no se haga. O sea, eso está mal, porque sí se, ¿cierto? Sí se debe hacer siempre mesa. Siempre se debe buscar el diálogo. ¿Qué es? El personero siempre va a verificar los elementos de los policías o de la fuerza pública para intervenir, pero también lo puede hacer la comisión de verificación de la sociedad civil, puede acompañar al personero para hacer la verificación. Listo, la respuesta correcta es la A. Listo, esto se fundamenta en el artículo. Esta pregunta no sé por qué quedó así, quedó como mala, pero no sé. Durante una riña un ciudadano accionó contra otro un arma traumática. Al lugar de los hechos llegó una patrulla de policía y al requisar a los sujetos se evidenció que quien accionó el arma no poseía el permiso respectivo. Bueno, pero ahí tenía que capturarlo por lesiones personales, pero omitamos eso. Aunque este manifestó que había incautado, que había iniciado el trámite para su para tener el permiso hace 2 años atrás. De acuerdo con el artículo 14 y 17, es que de acuerdo a ese decreto, el Ministerio de Interior, la orden que debe impartir el comandante del equipo policial sobre el arma traumática accionada es devolverla al ciudadano o incautarla o el decomiso. Debe incautarla, pero ahí debería capturar al ciudadano, ¿no? O sea, realmente diría, pero vamos a centrarnos solamente en que nos está hablando del arma traumática. ¿Qué se debe hacer? Incautarla. Dentro del procedimiento, pero debe incautarla, ¿cierto? Para ponerla a disposición para el decomiso. Listo, recuerde que la policía no hace decomiso, lo que hace es incautación. La incautación es temporal, el decomiso es permanente. Listo. Listo. Un miembro de la Fuerza Aérea Colombiana fue invitado a participar en una actividad escolar de su hija, donde debía hablar acerca de su profesión junto a los demás padres de familia con el objetivo de impresionar a todos y enorgullecer a su hija. Tomó prestadas las insignias de un general de la República y acudió a la reunión portándolas. Con base en el artículo 132 del Código Penal Militar, la conducta del miembro de la fuerza pública colombiana está A. Prohibida, ya que corresponde a una alteración del uniforme del servicio, lo que configura un delito del militar. B. Permitida, pues la usó en una actividad ajena al servicio, por lo que no causó daño a la imagen de las fuerzas militares. C. Prohibida, pues utilizó insignias de un grado que no le corresponde, lo que configura un delito en el uso indebido de uniformes. D. Permitida, ya que el propietario le facilitó las insignias, por lo que podrá portarlas durante la actividad. Listo, sabemos que la respuesta correcta es la C. Uso indebido de insignias, uniformes, condecoraciones, medallas. Es un delito penal militar. Listo. Y podría ir hasta capturado, pagar prisión por eso. Listo. 9. Un grupo de patrulleros le comunica a los residentes de un sector que, para realizar de forma más adecuada la actividad de vigilancia en la zona, debe entregarle algunos repuestos de motocicletas que se requieren. De acuerdo con el artículo 159 del Código Penal Militar, esa actuación se califica como A. Exacción, B. Requisición, C. Abuso de autoridad, D. Uso del uniforme. Muchachos, bueno, aquí porque no dice requisición arbitraria. La pregunta está en el artículo 159. El artículo 159 es exacción.
Pero si le digo la verdad, yo siento que la pregunta está mal diseñada. ¿Por qué? Porque lo que ellos están haciendo es requerir elementos. Si me dijera que necesitan las motocicletas y que se las pongan a su nombre, yo le digo que es esa acción. Pero lo que ellos están haciendo es requisición, están pidiendo. Pero están pidiendo arbitrariamente porque no lo necesitan. O si lo necesitan y no lo hacen con los documentos necesarios, están haciendo requisición sin formalidades. ¿Cómo es? Requisición sin formalidades. Pero aquí la exacción sería poner una casa, un terreno, un lote, un carro a nombre de los patrulleros. Aquí lo que están haciendo es una requisición. Pero están mencionando el artículo 159 y el artículo 159 es la exacción. ¿Sí? Sí, muchachos. Están callados, no dicen nada. ¿Quién colocó requisición en esta? Bueno, continuamos. En una junta de seguridad, los vendedores ambulantes de un sector le sugieren a un patrullero que realice la solicitud de un aporte voluntario de 5.000 pesos diarios a los residentes del sector para ser destinados a combatir el crimen de la zona. De acuerdo con el artículo 160 del Código Penal Militar, en caso de recibir este dinero, el patrullero incurrirá en el delito de contribuciones ilegales, hurto, requisición arbitraria, peculado. Ay, muchachos, acá hay un peculado, pero en penal militar sería una requisición arbitraria. ¿Lo miramos o qué? Vamos a mirarlo, listo. Ley 1407 de 2010. Vamos a mirarlo. ...154 decía que era que... 167... Peculado, 161... Ah, bueno, pero menciona el artículo 161 que es el peculado. Entonces la pregunta lo lleva uno a eso, al peculado, pero es que realmente para mí es requisición con omisión de formalidades, es el que yo digo, cuando no requieren. Requisición arbitraria, el que sin justa causa ordene o practique requisición incurrirá en prisión de 2 a 5 años. De requerir cosas. El peculado pues sí está acá. El que se apropie en provecho suyo o de tercero de bienes de dotación que se hayan esa pregunta está, pero la pregunta real está así con el artículo 161 160 real. Contribuciones ilegales, muchachos. El que sin justa causa, 160. Requisición arbitraria. Esta pregunta sí está, me quedó mal la cala, porque el peculado es del 161. Listo. Entonces la respuesta correcta aquí era requisición arbitraria. ¿Qué requisición, muchachos? ¿Qué requisición? Que, digamos, va un grupo de soldados por unas fincas. Ellos tienen víveres,
Pero el comandante le dice, venga, yo tengo ganas de comer como gallina. Entonces van y le dice al señor de una finca, venga, nosotros queremos comer gallina, necesitamos las gallinas, las que usted tiene, las 5 gallinas que tiene ahí, las necesitamos para hacer un sancocho. Tiene que entregárnoslas. Ellos tenían víveres que comer. Eso es una requisición arbitraria, porque ellos no necesitaban esos alimentos. ¿Listo? Ahora, digamos... Es como abusar de la autoridad, ¿no, profe? La investidura Sí, para apropiarse de los bienes ajenos de las personas. sí, requerir algo sin necesitarlo. Entonces, eso es requisición arbitraria. Ahora, digamos que sí lo necesitan. Están sin alimentos, pasan por una finca y le dicen al señor de la finca, venga, necesitamos los plátanos y necesitamos esto para poder alimentarnos. Y el señor le dice, listo, yo los doy. Sí lo necesitaban, no es arbitrario. Pero ¿qué pasa? Se deben llenar unos formatos para requerir eso. Resulta que no se llenaron los formatos. Entonces, eso es una requisición con omisión de formalidades. Ahora, el decir, venga, nosotros necesitamos un carro, una camioneta, pónganos la camioneta a nuestro nombre. O ir y decir al dueño de la finca, venga, lo que pasa es que necesitamos su finca para guardar cosas ahí, entonces necesitamos que usted nos la ponga a nuestro nombre. Si usted no la pone a nuestro nombre, vienen los paraguayos y le hacen daño. O vienen estos manes, los guer, y le hacen daño. Eso es una exacción. Eso se presentó muchas veces o en algunas partes donde decían que comandantes de cosas terminaban siendo dueños de fincas y eran porque desplazaban a las personas para que la finca quedara a su nombre. Listo. Después eso hubo un problema porque terminaron vendiendo eso, lo vendían a otras personas y esas personas se lo pasaban a unos políticos y terminaron políticos teniendo tierras que habían sido producto del desplazamiento y después dijeron que no había inconveniente porque ellos eran unos terceros y no se podían vulnerar a los terceros. Entonces, eso fue un inconveniente. Entonces, y muchos grandes políticos terminaron teniendo grandes extensiones de tierra que las personas habían sido expulsadas de esas tierras por amenazas de paraguayos y demás. Entonces, eso es una exacción, porque le pedían escritura pública a la persona. ¿Sí? Requisición es cuando le pido cosas, o le pido dinero, o le pido elementos. Esto es una requisición. Arbitraria cuando realmente no la necesito. Con omisión de formalidades cuando la necesito, pero no lleno ningún formato para hacerla. ¿Listo? Listo, vamos aquí. Un cabo del ejército le informa al coronel del batallón que tiene una gran cantidad de dinero en efectivo que entregará a la primera persona que le ayude a obtener una distinción por las labores que el cabo cree que son objeto de reconocimiento. Al respecto, dicho comportamiento se considera como un tráfico de influencia para obtener distinciones. De conformidad con el artículo 7 del libro segundo del Código Penal Militar, la conducta del cabo, en caso de materializarse, correspondería a un delito contra. Entonces, mire que uno se aprende cuál es el delito. Y acá nos dan el delito, nos dan cómo se hace, nos dan dónde está, en qué título y todo. Y al último nos pregunta a qué grupo corresponde ese delito. A, contra el honor. B, contra el servicio. C, contra la administración pública. D, contra los intereses de la fuerza pública. Espere porque yo creo que esto va a estar también mal. Vamos a ver. A ver acá. Tráfico de influencias. Está en el capítulo 2.
Pero porque acá dice que está en el capítulo, en el título 7. Título 7. Ah, sí. No, capítulo 4, título 8. Espera, buscamos el título. Título 7, delitos contra la administración pública. Delitos contra la administración pública. Está el peculado, peculado por demora de entrega de armas, peculado por extensión. Capítulo 2, tráfico de influencias. Así está en el mismo título. Abuso de autoridad en el capítulo 3 del mismo título. Capítulo 4. Así está. La respuesta correcta es contra la administración pública. Título 7, delitos contra la administración pública. Sí es, muchachos. La respuesta correcta es la C. Contra el honor no iría contra el honor porque está haciendo las cosas mal. Contra el servicio no, porque el servicio está allá, el ataque centinela, insubordinación, todo eso. De los intereses de la fuerza pública, ese solamente tiene un delito que es inutilización voluntaria. ¿Listo? Entonces es contra la administración pública. En esa pregunta, uno siempre aprende como el delito y qué es el delito, y este me dice qué es el delito, cómo se configuró, dónde está, en qué título, en qué libro, y me pregunta a qué grupo pertenece. Listo. Bueno, vamos acá. 12. Los medios de comunicación informaron que, al parecer, 2 policías con jurisdicción en un cuadrante fueron sorprendidos recibiendo dinero por parte de expendedores de alucinógenos a cambio de permitirles delinquir. Al respecto, varios vecinos, al conocer esta información, expresaron su rechazo ante la radio comunitaria y agregaron que no confiaban en las instituciones. De acuerdo con el numeral 7 del instructivo 007 dice arco 70 de 2018, frente a la situación descrita, le corresponde al comandante de estación. ¿Qué es ese instructivo? Ese instructivo de los comités. Y está hablando del comandante de estación. Entonces, ¿qué es hacer un comité? Listo. Entonces, A, exponer el caso ante el Comité de Vigilancia Estratégico para definir conjuntamente el plan de acción detallado. B, adelantar la evaluación del desempeño de los involucrados e iniciar el proceso disciplinario. No, pues él tiene que pasar el informe, pero estamos hablando acá de acuerdo al instructivo. C, poner en conocimiento del Comité de Vigilancia Táctico el caso para que le hagan análisis y seguimiento. ¿Sí? D, solicitar al jefe de talento humano que exponga el caso ante el Comité de Vigilancia Táctico. No. Para iniciar las indagaciones. No, él tiene que poner en conocimiento. Adelantar la evaluación, no. Exponer ante el Comité de Vigilancia Estratégico. No, el estratégico hay ideas. Es una situación que está saliendo de control, tiene que ser ante el táctico. Listo. Mira acá. Como parte de una manifestación, un grupo de ciudadanos se tomó una carretera nacional que conecta 2 municipios y la bloqueó completamente con buses, de conformidad con el numeral 4 del instructivo 009 de IPON OPLA 70 del 2022. Para que esta situación no se configure un delito de obstrucción de vías públicas, se requiere ¿qué? ¿Qué se requiere, muchachos? Aquí hablándolo, que hayan otras vías alternas para que puedan pasar los carros. Ya,
Entonces, se haya informado previamente a la alcaldía de los municipios involucrados acerca de la manifestación. Se debería informar, pero si no informa, no hay problema, puede hacer la manifestación si es espontánea. Entonces, B. Durante la manifestación se notifique a los centros de salud el tiempo por el cual la vía estará inhabilitada. No, porque deben o siempre permitir que las ambulancias pasen. Entonces, pues, listo. C. Existir una vía alterna a la carretera intervenida por donde puedan pasar los vehículos que lo requieran. Eso es lo necesario. Esa es la respuesta. D. La carretera nacional intervenida tenga poco tránsito de vehículos. No interesa cuánto tránsito tenga. Y que transporten bienes de primera necesidad. No, porque así no pasen transporte de víveres, no importa, están obstruyendo la vía. Entonces lo importante acá es que hayan unas vías alternas por donde puedan pasar. Listo. La respuesta correcta es la C. Listo. Un grupo de ciudadanos está protestando sobre la vía principal de un municipio, por lo cual los conductores de vehículos particulares, buses, taxis, están transitando por calles alternas para evitar la congestión. De acuerdo con el numeral 1 del instructivo número 009 de 2022, situación deberá abordarse mediante A. Restablecimiento del orden debido a la perturbación del servicio de transporte público. B. Acompañamiento discreto por parte de la Policía Nacional a la manifestación pública. C. Despliegue de grupos del UNDEMO para prevenir el ataque al patrimonio público-privado. D. La intervención de la fuerza disponible para evitar que se cometan delitos en la manifestación. Acompañamiento, muchachos, discreto. Eso es lo que se debe hacer. Primero, si ya hay una situación, pues la fuerza disponible. Si ya se supera, el UNDEMO. Pero primero es un acompañamiento discreto. ¿Listo? Profe, se le escucha entrecortado. ¿Sí? ¿Está mal la señal? ¿Se está yendo o qué? ¿Todo ahorita o ahorita nomás? Excelente. Ahí se escucha bien, profe. Listo, listo. Bien, profe. Listo, entonces vamos a la 15. Un grupo de personas se reúne alrededor de un edificio de la alcaldía, exigiendo la presencia de secretarios y funcionarios de seguridad para que se comprometan a desplegar un plan de mejora de la convivencia ciudadana en la población. Dado que la manifestación se toma tumultuosa y varias personas han empezado a arrojar objetos contundentes contra la estructura del lugar, los funcionarios permanecen dentro de las instalaciones con el fin de salvaguardar su integridad, teniendo en cuenta el numeral 6 del instructivo 009 de 2022. Está mal. Esta situación debe considerarse como A. Disturbio en edificio oficial. B. Azonada. C. Manifestación violenta. D. Motín. Motín es de capturados, ¿cierto? Disturbio en edificio oficial sería la parte interna. Azonada sería a una instalación de la policía, un CAI, una estación de policía, ¿cierto? Que hay ahí una manifestación, pero es una manifestación violenta. ¿Por qué violenta? Porque están dañando las cosas o las personas, ¿cierto? Entonces, el derecho a la manifestación se pierde cuando se hace violencia. La violencia es cuando se lesionan o se atacan elementos, objetos o personas. Ya no es manifestación, el derecho a manifestación, sino ya sería una manifestación violenta. Listo. Esa es la respuesta correcta. 16. Una mujer fue vista por una patrulla de policía en la calle oscura
solitaria a las 4 de la mañana, sentada en el andén y al parecer ebria. Al ser interrogada manifestó que no recordaba dónde vivía y que no sabía dónde estaba. Además, tampoco suministró información sobre algún allegado que pudiera auxiliarla, aunque informó que hace pocos minutos alguien había intentado hurtarle el teléfono celular. De acuerdo con el numeral, ¿cierto?, de la Cartilla de Derechos Humanos, en el marco del servicio de policía, para el traslado por protección de esta persona, la ruta que se debe adelantar la policía a cargo, bueno, debe seguir los siguientes pasos. Entonces, A. Verificar la vulnerabilidad, diligenciar el formato de convivencia, conducirla al centro de traslado por protección. La primera respuesta. B. Consultar antecedentes judiciales. ¿Pero cuál? ¿Y a dónde? ¿Le encontré cédula o qué? Conducirla al sitio privado de la libertad. ¿Por qué? ¿Por qué la va a capturar? Liberarla en 36 horas. Bueno, ok. Eso suena ilógico, ¿no? Pero puede suceder, ¿no? No, que está muy borrachita, que está muy... Entonces lo llevo a 36 horas. ¿Pero por qué? O no, 6 horas o 12 horas. ¿Pero por qué? No, porque ese es el tiempo que hay. No hay tiempo. El tiempo de libertad de una persona es inmediato. Por el puesto a disposición del juez competente es inmediato. Máximo 36 horas. Demostrables. Para procedimiento policivo, que es a realizar una orden de comparendo, máximo 6 horas. Demostrables. Máximo, pero no. Cuando exista la necesidad de traslado para procedimiento policivo, o sea, para realizar una orden de comparendo, solamente para eso, por razones no atribuibles a la policía. ¿Listo? Ahora, traslado por protección, máximo 12 horas. ¿Pero por qué? Por algunos motivos, ¿cierto? Que es que esté intoxicada, que vamos a salvaguardar la vida y la integridad. No porque mi comandante ordenó que hiciéramos traslado por protección, es para garantizar la vida de la persona. Máximo 12 horas, demostrables. ¿Por qué? Porque la persona todavía no ha recobrado la conciencia. ¿Profe, puede durar 3 horas y lo pueden soltar? Sí. Si la persona ya entró en conciencia, ya, ¿sí? O bueno, soltar no, porque no lo tienen amarrado. O ya pueden, ¿sí? Entonces, es máximo, los términos o el tiempo es máximo. No quiere decir que sea el tiempo que hay. Ese es un tiempo límite. C. Esperar orden del comandante, diligenciar el formato de convivencia, conducirla al sitio privado de la libertad. No. D. Validar el estado de salud. Sí. Conducirlo al centro de traslado por protección. Sí. Liberarla, cumplir las 36 horas. No. Listo. Aquí está. De conformidad con el artículo 2.2.1 de la Cartilla de Derechos Humanos en el marco del servicio de policía, el ingreso a inmueble con y sin orden judicial debe hacerse con enfoque en el derecho a la libre circulación, B, la intimidad y la dignidad humana, C, la integridad y el derecho a la propiedad. Ese sonaría como, ¿cierto? Y de la libertad personal, pero es que integridad lo sonamos como, que el policía sea íntegro, pero no, esa es la integridad de la persona, o sea, de su parte física, y esto. Y la intimidad, sí, y la dignidad humana, sí. La respuesta es esa. Pero, ya no hay ingreso de inmueble con orden escrita, ya no hay. Entonces solamente hay sin orden escrita, sin orden judicial, listo. Seguimos. Durante una manifestación, un grupo de estudiantes universitarios obstaculizan, el tráfico de la vía principal, ¿cierto? En protesta por algunas medidas del gobierno nacional.
Algunos manifestantes insultan a la fuerza pública, ya se está tornando violenta, pero todavía no. Y un grupo de ellos rompen un vidrio, no, ya se tornó violenta. De un local comercial con un ladrillo, no, ya no es una manifestación, ya es una manifestación violenta. Actos de violencia. De acuerdo con el numeral 2.4.4 de la Cartilla de Derechos Humanos en el marco del servicio de policía, en ese texto la orden ¿qué orden debe impartir el comandante a cargo de la operación es? A. Disolver la manifestación mediante el uso de la fuerza y restablecimiento del tráfico. Bueno. B. Capturar a los manifestantes que prefirieron los insultos e imponerles un comparendo. No, insultos no va a capturar, y comparendos en esa manifestación es muy complicado. Pedir al líder de la manifestación la autorización de la autoridad local para realizar la protesta y disolverla en caso de no existir. El aviso es importante, pero no es completamente camisa de fuerza. ¿Listo? D. Evitar el uso de la fuerza frente a los insultos y dirigir una acción diferenciada frente a quien cometió el delito violento. Ese es el principio de diferenciación. ¿Quién está cometiendo la violencia y quién no? Hay una protesta, hay un derecho de la protesta de todas las personas. Listo, ellos están ejerciendo su derecho. Y un solo parroquiano hizo un acto de violencia. A ese parroquiano debemos agarrarlo porque se debe aplicar la fuerza diferenciadamente para garantizar que los demás puedan seguir haciendo su derecho a la protesta. Listo. Es el principio de diferenciación. Listo. Bueno. Espera acá. Espera. Listo. Un ciudadano inició una confrontación física con un policía, por lo cual el uniformado decidió aplicar uno de los principios del uso de la fuerza, el cual dice: solo se puede llevarse a cabo en la medida absolutamente necesaria para confrontar la amenaza en cuestión, tomando en consideración la gravedad de la amenaza y la importancia del objetivo que busca alcanzar, y debe ser en todos los casos la protección de bienes constitucionales de la más alta entidad. Este sentido debe utilizarse en medios que causen menor daño sin causar un daño mayor al que se pretende impedir. De conformidad con el artículo 2.3.3 de la Cartilla de Derechos Humanos, el marco del servicio de la policía, en este caso el policía siguió el principio de, entonces está diciendo que sea igual de lesivo. Eso es lo que se debe mirar. No que sea el mismo elemento, que sea igual de lesivo. Un elemento que quita la vida, un elemento que quita la vida. Un elemento que lesiona a una persona, un elemento que lesiona. Un elemento que solamente está aplicando la fuerza física, solamente aplica la fuerza física. Entonces, esa es la proporcionalidad, pero no quiere decir el mismo elemento. No quiere decir el mismo elemento. Un elemento contundente con un elemento contundente. Un elemento que puede quitar vida, que es letal, con un elemento que es letal. Profe, pero aquel elemento no era letal por sí solo, pero ¿cómo se aplicó? ¿Cuándo se aplicó y dónde se aplicó? ¿A qué distancia se aplicó? Entonces, la proporcionalidad es de acuerdo a eso, al daño que puede ocasionar, ¿cierto? No al elemento en sí, no tiene que ser el mismo el elemento. Listo, el principio que aplicó fue la proporcionalidad. Listo. Durante el desarrollo de la actividad de investigación, un fiscal ordena interceptar las comunicaciones a un posible grupo delincuencial que enviar mensajes, datos electrónicos para
coordinar sus actividades. Dichas interceptaciones se constituyen un elemento material probatorio dentro del juicio oral para determinar la responsabilidad penal de los participantes del grupo. Teniendo en cuenta el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal, para que la interceptación pueda ser considerada como prueba del caso, esta debe ser a. legalizada dentro de las 36 horas posteriores a su recolección, b. solicitada por parte de un juez de conocimiento, c. requerida por un juez de control de garantías, d. realizada dentro de las 24 horas a su solicitud. Bueno, pero eso de las 36 horas también tiene un poquito de Profe, una preguntita, profe. señor. ¿Cuál es la diferencia aquí entre solicitada por un juez o requerida por un juez? No, lo que cambia es el juez. Uno es de garantías y otro es de conocimiento. Exactamente, porque si la pregunta fuera igual, digamos que diría el mismo juez de garantía, entonces, ¿qué tal que la de pronto dijera solicitada por el juez de garantías y la C dijera requerida por el juez de garantías? ¿Cuál sería la diferencia ahí? Fuera casi lo mismo, pero es que requerir es que él como autoridad la hace, ¿cierto? La manda a hacer. Y solicitar es cuando el fiscal le solicita al juez que dé la orden. Entonces solicitar es decirle a otra autoridad, venga, dé la orden. Y requerir es cuando yo mismo doy la orden. Pero aquí lo que cambia no es tanto la palabra, bueno, el verbo rector. Lo que cambia es el juez de conocimiento y el juez de garantías. Porque toda prueba para poderla introducir toca darle legalidad. Entonces, quien la debe hacer es un juez de garantías, que está en turno de garantías, y si se tiene un tiempo y si se debe hacer en audiencia. Entonces, pero la respuesta correcta es requerida por el juez de control de garantías, porque el que le va a dar la garantías, digamos, lo que le va a dar la legalidad a esas pruebas en ese instante es el juez de garantías, control de garantías. Sí. Ahí está. Vamos a leer el artículo 114. Este sería la ley 906. Ahí dice Código de Procedimiento, ¿cierto? Ley 906. W4 escuela. Listo. Artículo, ¿qué me dice acá? 114. Control F, 114. Atribuciones. Fiscalía. Mire, la Fiscalía va a investigar, va a aplicar, va a ordenar y va a solicitar. Dirigir la coordinación, velar. ¿Sí dice que el procedimiento o Código Penal? Profe, está en el 8. En el 8. Listo, gracias. 8. Solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias para asegurar la competencia. ¿Quién le solicita al juez de garantías? El fiscal. El fiscal. No, pero no es el 8. Se paralizó, muchachos. ¿Me escuchan o no? Se paralizó esto, ¿cierto? Ahí se escucha, profe. Se paró fue el computador. ¿Cierto? Muestra. Sí, se me paró fue el computador. Bueno, pero entonces dice, asegurar los elementos materiales probatorios, dirigir, coordinar, velar por la protección, ordenar las capturas de manera excepcional, solicitar ante el juez de control de garantías las medidas necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados ante el proceso, presentar ante el juez de conocimiento para dar inicio al juicio oral, solicitar ante el juez de control de conocimiento la preclusión, intervenir, solicitar ante el juez control de
ante el juez de conocimiento de las medidas judiciales, interponer, sustentar, solicitar las nulidades, las demás. No, pero ¿por qué menciona ese artículo 114? Si son las atribuciones del fiscal. Bueno, el fiscal debe solicitarle al juez de garantías que, pues, programar la audiencia para darle legalidad a las pruebas. Pero, Profe, ahí habla de la conservación de la prueba. en el 8, Sí, señor. así, medidas necesarias para que se aseguren la comparecencia de los imputados del proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad. Ah, sí, listo. Entonces, sí, ¿quién le solicita? El fiscal le solicita, no al juez. ¿Pero al juez de qué? De garantías, para darle legalidad a la prueba en ese instante y poderla llevar dentro del plan metodológico a la investigación. Allá. Muchachos, se quedó paralizado el computador, no sé qué pasó. Mucha carga, mucha cosa. ¿Qué pasó? Pero, no quiere ni para adelante ni para atrás. Ah, ya, listo. Listo. Entonces es esa. La C. Ya está. Durante una jornada de patrullaje, un uniformado le pide a un ciudadano que se quite la camisa y descubra su torso. Dado que es muy ancha y dificulta la adecuada revisión. El ciudadano acata la orden y al hacer el registro el agente encuentra un artículo de contrabando. Posterior al registro el agente hace el respectivo embalaje y notifica el hallazgo a la policía judicial. Teniendo en cuenta que únicamente la anterior información y de acuerdo con el artículo 208 del Código de Procedimiento Penal, la acción del uniformado sería A. Adecuada de conformidad con el ejercicio del registro de inspección corporal y con fundamento en el poder de la policía que le configura la ley. La policía no tiene poder, tiene actividad, pero bueno. B. Inadecuada de conformidad con la técnica policía, dado que la agente debió comunicar su hallazgo antes de realizar el decomiso y el embalaje. C. Permitida de conformidad con el procedimiento penal siempre que obtenga autorización previa de la realización del desconocido embalaje. No, porque él lo hace para mirar qué hay, pero no. D. Ilegal conforme con la noción de registro persona, pues este solo puede ser externo y superficial en prenda exportada por la persona. Bueno, ahí está mal, porque registro a persona, ahí dice registro personal, está mal. Son tres cosas diferentes, ¿no, muchachos? Inspección corporal, registro personal y registro a persona. Son tres cosas diferentes. Registro a persona, cacheo externo, por encima. Registro personal, por dentro. Inspección corporal, por dentro del organismo. Chao. El registro a persona es por encimita. El registro personal, ya mirando esto, y el de inspección corporal es dentro de las cavidades. ¿Qué pasaría aquí? ¿Esto qué sería? ¿Una inspección corporal, un registro de persona o un registro personal? Un registro persona. Él le dijo que se alzara la camisa. Al alzarse la camisa no es un registro de persona, es un registro personal. ¿Qué sucede? Que el registro personal y la inspección corporal requieren una orden
judicial previa. ¿El registro a persona? No. El registro personal, sí. Por eso cuando ustedes hagan los informes o cuando hagan la anotación dice, ¿se realizó un registro personal? No. Lo que se realizó fue la aplicación del medio de policía material de registro a persona. Porque si no, se van a clavar ustedes mismos la puñalada. Aquí, de alzarle... Es importante ese paso, profe. Sí, sí, y lo he visto mucho en las anotaciones. Se platicó un registro personal. Yo, venga. ¿Usted tiene la orden de un juez? No, profe, ¿por qué? Porque usted no puede realizar registros personales sin la orden de un juez. No, pero fue porque lo requisamos. Eso no es un registro personal. Es un registro a persona. A persona. Y eso sí se puede hacer, pero lo otro no se puede hacer. Entonces, es la cosa. Ay, profe, bueno, esto no lo debo decir acá, pero profe, le alzamos la camisa y le tomamos fotos en los tatuajes para el iris P1. Eso es un registro personal. El registro personal requiere orden judicial previo. ¿Listo? Bueno, seguimos. 22. Un miembro de la Fuerza Aérea Colombiana fue invitado a participar en una actividad escolar. Ay, esto ya lo habíamos hecho. Listo, ya lo habíamos hecho. 23. Un grupo de patrulleros le comunica a los residentes de un sector para realizar de forma más adecuada las actividades de vigilancia de la zona. Debe entregarle algunos repuestos de motocicleta. Esa ya la dijimos, pero yo digo que es la requisición, pero bueno, ya la hicimos. En una junta de seguridad, los vendedores ambulantes de un sector le sugieren a un patrullero que realice la solicitud de un aporte voluntario. Eso ya lo hicimos, pero yo le decía que no es especulado, que es requisicionar. ¿Qué? Requisicionar arbitrario. Listo. 25. Un cabo del ejército le informa al coronel del batallón. A esto ya lo contestamos también. ¿Qué pasó? ¿Yo me volví o qué? Un ciudadano inconforme con una medida correctiva que le fue impuesta decide interponer un recurso de apelación, el cual fue concedido en efecto devolutivo y remitido a la autoridad competente dentro de 24 horas siguientes a la imposición del comparendo, quien cuenta con un término de 3 días para resolver el recurso de fondo. De acuerdo con la guía para realizar la mediación policial en Colombia, la autoridad competente para resolver es, bueno, una medida correctiva le fue impuesta. Decide interponer el recurso de apelación. A. El oficial de policía. B. El suboficial de policía. C. El inspector de policía. D. El patrullero de policía. Bueno, esa pregunta está mal hecha, pero así la sacó el examen. ¿Por qué? Porque faltan muchas cosas para hablar aquí. O sea, ¿quién era el competente para esa medida? Si era una medida correctiva, se marca, pero quien la aplica es el inspector, ¿cierto? Pero digamos que sea por la incautación o por la destrucción del bien, que es medida del comandante de estación, pues el que debería hacer la apelación sería el inspector. Ahí estaría bien, pero la pregunta le falta más contexto, pero ahí sería el inspector. Durante una noche tranquila en un barrio residencial se reporta una riña entre dos personas en estado de embriaguez. Al lugar de los hechos acude un oficial de policía que se encuentra en presencia de varios ciudadanos, por lo que procede inmediatamente a imponer medidas correctivas contra los implicados para restaurar la paz del vecindario. De acuerdo con la guía para la mediación policial, el actuar del policía fue: mire muchachos, si ustedes creen que el actuar fue correcto, ustedes de una vez van a leer las dos correctas.
Si ustedes creen que es incorrecto, van a leer las dos incorrectas. Pero ¿para qué si yo sé que es correcto, para qué voy a leer las correctas? ¿Para qué yo sé si yo sé que es incorrecto, para qué voy a leer las correctas? ¿Cierto? Pero acá pues la estamos leyendo. Pero realmente no debería ser así. Incorrecto. Porque para imponer medida correctiva los ciudadanos deberían estar sobrios. No. B. Incorrecto. Porque para cualquier tipo de procedimiento se debe agotar la mediación policial. ¿Qué era lo que estaban haciendo los muchachos? Se reporta una riña entre dos personas. Sí, lo primero que iba a hacer es la mediación. Y no la hizo y de una vez, listo. C. Correcto, pues las medidas correctivas se realizaron ante la presencia de múltiples testigos. ¿Eso qué tiene que ver? D. Correcto, pues el estado de embriaguez imposibilita la aplicación de la mediación. Suena como que sí, cierto. Suena como que, bravo, que no voy a mediar si están borrachos. Pero eso no, siempre se debe hacer la mediación primero. Siempre. ¿Listo? Entonces, no. Sí. Listo. 27. Un miércoles por la mañana, una patrulla de vigilancia se encuentra haciendo rondas en un barrio. Una ciudadana se acerca a la patrulla y relata que ha tenido problemas de convivencia con sus vecinos por el ruido que emitieron la noche del pasado viernes. Al respecto, uno de los policías propone realizar una mediación policial in situ. Sin embargo, la ciudadana afirma que los vecinos se fueron hace horas. De conformidad con la guía para realizar la mediación policial, la policía debe realizar la mediación policial in situ porque debe abstenerse de realizar la mediación policial in situ porque la ciudadana debe erradicar formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Denuncia, ¿no? B. El procedimiento requiere la presencia de testigos y un representante del Ministerio Público. No requiere eso. C. Los hechos ocurrieron hace varios días y los implicados están ausentes. ¿Sí? No se puede hacer por eso. D. El protocolo indica que debe aplicar medida correctiva previamente. No se debe aplicar medida correctiva previamente. Listo. 28. Un personero municipal va a realizar una mediación entre dos personas. Entre dos personas. ¿Cierto? Que tienen un conflicto de convivencia. Él puede hacer mediación de la convivencia. De acuerdo con la guía para la realización de mediación policial, es correcto afirmar que el mediador deberá garantizar un acuerdo entre las partes. No puede garantizar, él va a tratar, pero no lo va a garantizar. B. Las partes deben delegar un abogado para realizar la mediación. No es necesario el abogado para la mediación. C. El mediador debe ser imparcial y no identificarse con las partes. Bien, eso sí debe pasar. D. Las partes están obligadas a realizar la sesión de mediación. No están obligadas. Si quieren hacerlo, lo hacen. Si no, no están obligadas. Listo. Entonces no es que sí o sí deben hacerlo. Listo. Vamos a ver acá. Seguimos. 29.
Un uniformado que se encontraba desarrollando labores de investigación en otro país cometió una falta disciplinaria que no afectó el cumplimiento de la labor misional que se le encomendó. Al regresar al territorio colombiano, sus superiores fueron informados de los hechos en los cuales se vio involucrado el uniformado. De acuerdo con el artículo 29 del Estatuto Disciplinario, esta situación el uniformado debe ser: todo lo que hizo cometió una falta disciplinaria que no afectó el cumplimiento de la labor misional. Pero que no afectó. A. Eximirlo de investigación, pues los hechos ocurrieron en el extranjero. No importa que sea en el extranjero, debe responder. B. Eximirlo de investigación, pues los hechos no tenían relación con su labor. Dice que falta disciplinaria. Está raro, ¿cierto? D. Investigarlo conjuntamente. Investigarlo ahora. C. Investigarlo en Colombia sin importar en dónde fueron cometidas las acciones. Sí, lo único que me suena es que falta disciplinaria que no afectó el cumplimiento de su labor misional. Pero fue una falta disciplinaria. Debe investigarlo, así sea en el extranjero. D. Investigado conjuntamente por las autoridades de Colombia y extranjero. No, si es disciplinario es en Colombia solamente. Listo. Bueno. 30. Un oficial superior en el grado de teniente coronel se encuentra en la etapa de juzgamiento de un proceso disciplinario por haber consumido bebida embriagante durante servicio. Bueno, la autoridad encargada de conocer el proceso es un oficial superior en el grado de teniente coronel. ¿Quién investiga? De acuerdo al estatuto disciplinario del artículo 68, ¿qué autoridad lo puede investigar? ¿Cuál, muchachos? Entonces, A. Jefe de procesos disciplinarios de la Inspección General. B. Subinspección General de la Policía Nacional. C. Director General de la Policía Nacional. D. Inspector General de la Policía Nacional. ¿A quién investiga el jefe de procesos disciplinarios de la Inspección General? ¿A quién investiga el subdirector general de la Policía Nacional? El director general de la Policía Nacional, ¿a quién puede investigar? Y pues en este caso sería el inspector general, el que miraría los casos. Listo. Pero vamos a mirarlo. Artículo 68. Listo. Vamos a mirarlo. Ley 2196 de 2022. Puris. Escuela. Se volvió a trabar. Listo. Aquí. Artículo que 68. Control F. 68. Listo. Artículo 68. Inspector General de la Policía. Asumirá de conocimiento las actuaciones disciplinarias durante la etapa de juzgamiento de faltas cometidas por oficiales superiores en los grados de teniente coronel y coronel. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Listo. Pero bueno, la escalita, ¿dónde es que estaba? Mire, el subinspector general conocerá la etapa de instrucción de las faltas cometidas de oficiales superiores. Listo. Ah, pero ¿qué etapa es esta? Espere. Espere que paralizó. A mirar qué etapa es. Porque el subinspector general va a tomar la etapa de instrucción.
Entonces, espera. Se que paralizó. Ya. Espera que paralice muchos. Está quedando como trabajo. Listo. Aquí. Disciplinario por cual es el miembro de la conducta, por lo tanto el hecho de la falta disciplinaria que haya ocurrido en el extranjero no puede ser. Un oficial en el grado de teniente coronel se encuentra en una etapa, pero en la etapa de juzgamiento, mire, en la etapa de juzgamiento. Si fuera en la etapa de instrucción sería el subinspector general, pero como es en la etapa de juzgamiento es el inspector general. Cambia. Su inspector general conocerá de tenientes coroneles y coroneles en la etapa de instrucción y en la etapa de juzgamiento lo tendrá el inspector general. Listo. Pregunta difícil, sí es pregunta difícil. Profe, repite, profe. En la etapa, mire, en la etapa de... Es que por eso es el cuadrito mejor. ¿Se acuerda del cuadrito que yo les envié como en un PDF que les enviaba a quien investigaba a quién? O en la presentación de la 2196. Bueno, ¿qué pasa? Mire. El subinspector general va a conocer en la etapa de instrucción las faltas cometidas por tenientes coroneles y coroneles. El subinspector general. Pero cuando ya cierran esa etapa y abren la etapa de juzgamiento, ya la va a conocer el inspector general. Sí. Sí, que sí. Listo. Entonces, quedamos claros ahí, pero es una pregunta difícil, porque te voy a mirar es en qué etapa. Es complicado. Listo. Espera. Listo. Un grupo de auxiliares de policía capturó a un ciudadano en medio de una protesta violenta, pero cuando la familia del sujeto preguntó por su paradero, ellos negaron saberlo. De acuerdo con las faltas y sanciones disciplinarias establecidas en el Estatuto Disciplinario Policial, la conducta de los auxiliares constituye una falta gravísima dolosa, cuya sanción es la destitución de inhabilidad general. B. Gravísima culposa, cuya sanción es una destitución de carácter preventivo. Mentira, eso de carácter preventivo no. C. Grave dolosa, cuya sanción es la suspensión del servicio de inhabilidad. Pero inhabilidad que inhabilidad temporal, pero no. D. Grave culposa, cuya sanción es la suspensión del servicio. No sé cuál suspensión del servicio. Grave culposa. No. Es una falta, prácticamente están cometiendo un delito ahí. Sí, que están reteniendo a la persona, pero no están informando a los ciudadanos.
están aplicando de mala manera la fuerza. Entonces, ahí es una falta gravísima. Y ellos lo están haciendo con dolo porque tienen la intención de ocultar el paradero del muchacho. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay dolo. Entonces, es falta gravísima con dolo. Y eso va a destitución. A destitución. Destitución e inhabilidad general. Listo. Un ciudadano porta un arma y es requerido por un patrullero de policía para que presente su respectivo permiso de porte. El ciudadano indica que ha dejado el permiso dentro de su vehículo, el cual se encuentra parqueado en su casa. Teniendo en cuenta el artículo 85 del decreto 2535 de 1993 del Ministerio de Defensa Nacional, en este caso el patrullero debe proceder a realizar A. El decomiso. ¿La policía hace decomiso? No. B. La imposición de multa. ¿La policía impone multa? C. La incautación. ¿La policía incauta? Sí. D. La cancelación del permiso. Listo. ¿Qué pasa? Bueno, la respuesta es la incautación. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esas preguntas colocan que decomiso. Y uno dice, pero el policía no decomisa, pero muchas veces la toman de esa manera. Pues podría ser, pero la respuesta real es incautación. Uy. Tengo ya el cuerpito ya está cansado. Pregunta 33. Un soldado, miembro de un batallón de infantería, detiene a un ciudadano que porta un arma de fuego sin los permisos correspondientes. De acuerdo con el artículo 5 del decreto 2535 de 1993, Ministerio de Defensa Nacional, esta situación, la autoridad competente para imponer la multa correspondiente al ciudadano es, entonces, comandante de departamento de policía, miembro del batallón, bueno, pero es que el de brigada también. Bueno. B, un juez de control de garantía, no, el juez no. C, un juez penal militar, no, el juez no tiene nada que ver ahí. D, un comandante de brigada. Pero me suena porque el que lo quita es un soldado y lo pone a disposición el soldado. Aquí se lo va a poner a disposición al de brigada. Me suena. Puedo estarme equivocando acá en esta respuesta, entonces. Pero el comandante de departamento también puede hacerlo. Pero el de brigada es el que. Vamos a buscarlo, ¿cierto? Decreto Ley 2535 1993. Swing. Hasta Luis Col. Cuando abro internet es que se me paraliza. Es como que la transición. Listo. Espero que está paralizado. Cuando me voy para internet se paraliza.
paralizado. Ya. Entonces vamos a buscar vamos a buscar multa. Ay, ¿qué pasó? ¿Pasó? Acá. Competencia. Dice, será competencia de las autoridades para imponer multa. Comandantes de brigada en el ejército y sus equivalentes. Comandantes de comandos especiales, comandantes de unidad táctica, los comandos de departamento de policía. El comandante de brigada también ¿es qué? Es competente, muchachos. ¿Ustedes qué me dicen? De acuerdo al artículo... Vamos a mirar artículo 50. Sí, a ver. Muchachos. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. ¿Están viendo el PDF, no? ¿Ahí? Sí, señor. Profe, es que ahí habla de poner la multa. Sí. Artículo, no sé qué artículo dice, casi 50. Pero es que por eso para imponer la multa, mira, para imponer la multa puede ser tanto el comandante de brigada como el de metropolitana. Pero ¿qué pasa? Que lo está agarrando un soldado, ¿no? Mire, dice, en el evento de la incautación la autoridad competente para imponer la multa será el respectivo comandante militar o de policía, previsto en el presente artículo, según la incautación haya sido realizada por la autoridad militar o policial. Entonces, si lo hubiera agarrado la policía, el comandante de departamento o de metropolitana podía hacerlo. Pero acá que dice, un soldado miembro de un batallón de infantería detiene a un ciudadano. El que lo quita es el soldado. Oiga, muchachos, o sea, acá yo les voy a pedir disculpas porque la respuesta correcta es la D. Porque no lo está agarrando la policía, lo está agarrando un soldado. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta sería la D. No. Bueno, sigamos. Pero ahí la respuesta es la D. En la 33 es la D. Un grupo de patrulleros se reúne por cuenta propia con un concejal para pedirle promulgue una iniciativa de inversión para adquirir tecnología que ayude a prevenir la ocurrencia de delitos y contravenciones. Dicha actuación resulta contraria con lo expuesto en el artículo 219 de la Constitución Política. ¿Por qué? A. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente sin naturaleza. Eso está mal. Sin naturaleza civil, bueno. B. Formulación de políticas de seguridad es competencia del legislativo. C. La gestión de recursos de seguridad corresponde a las fuerzas militares. D. La fuerza pública puede reunirse solamente por orden de autoridad legítima. Un grupo de patrulleros se reúne por cuenta propia con un concejal para pedirle que se promulgue una iniciativa. El artículo 219 es que la policía no es deliberante, pero es que acá dice todo raro. La policía es un cuerpo armado permanente sin naturaleza civil, no deliberante, debería decir ahí.
Me tocaría mirar la imagen si está así. Pero el artículo 219 de la Constitución habla es que la Policía Nacional, bueno, la fuerza pública no es deliberante. ¿Sí? No pueden estar esto haciendo reuniones políticas y eso. Listo. Listo. 35. Para cumplir una promesa de campaña, un alcalde quiere modificar las condiciones que exigen del servicio militar a los jóvenes residentes de su municipio. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia, la vía correcta para realizar estas modificaciones es a través de el artículo 19. El artículo 216 no habla de eso. Habla de la creación de la fuerza pública, pero bueno. A. Una ley expedida por el Congreso de la República. Respuesta correcta. B. Una ordenanza. No, la ordenanza son a nivel departamental. C. Un acuerdo expedido por el Consejo Municipal. No. D. Una circular expedida por el presidente. No. Pues una ley, pero no sé qué tendría que ver el artículo 16. El artículo 16 es que se crea la fuerza pública. La fuerza pública estará conformada por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Entonces no sé qué tiene que ver ahí. No veo tampoco nada más. Listo. 36. Un funcionario público de libre nombramiento y remoción que trabaja en una alcaldía ha realizado actos de corrupción por malversar dineros en el ejercicio de su cargo. Nunca ha sucedido eso. De acuerdo con el artículo 278 de la Constitución Política de Colombia, la competencia para remover al funcionario público de la alcaldía reside en Uy. Venga. El fiscal general de la Nación, no, porque no es una investigación judicial. Auditor general de la República, no. Pero Contralor General de la República está hablando de recursos públicos. Y Procurador General de la Nación es quien sanciona la investigación, los hechos de los funcionarios. Entonces, acá podría investigarse en Contraloría por la plata, pero pues la falta disciplinaria o el delito o lo que cometió el funcionario sería investigado y sancionado por procurador, pero el Contralor también podría verificar eso. ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó con esto? O sea, podría haber una investigación. Pero el que sanciona es el procurador. ¿Por qué? Porque la falta disciplinaria. Listo. De acuerdo con el artículo 19 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, los comités civiles de convivencia en cada municipio están conformados por el alcalde, el comandante de estación del respectivo municipio y A. el secretario de gobierno, B. el presidente del consejo, C. el personero municipal, D. el secretario general. La respuesta es el personero. ¿Para qué se hacen los comités civiles, muchachos? Para ver cómo están los ciudadanos de conforme con el servicio de policía y el restablecimiento del orden público en el municipio. Entonces ahí es donde el personero puede decir, hay tantas quejas contra los policías, la ciudadanía se está quejando del servicio de policía de tal manera, esto y esto. Listo. Bueno, de conformidad con el artículo 13 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el Consejo Municipal puede establecer formas de control policial sobre las normas de ordenamiento territorial y usos del suelo, toda vez que está dotado de un poder de... ¿Qué poder tienen los consejos municipales? La respuesta está mal. Está mal la respuesta, muchachos, perdón. El poder de policía lo tiene el Senado. El poder residual lo tiene
la asamblea. Y el poder residual lo tiene el consejo municipal. La respuesta correcta aquí es la B, muchachos. Mil disculpas. Es la B. Poder residual. Residual. Ahí está mal esa respuesta. 39. En una zona rural se realizó una construcción. Como resultado de la obra se está vertiendo elementos contaminantes en una fuente hídrica, lo cual se tipifica como delito. Los residentes de la zona han dirigido, ojo, se está realizando, ¿cierto? Los residentes de la zona han dirigido comunicaciones telefónicas al responsable de la obra, o sea, todavía se está haciendo la obra, pero no han recibido respuesta. Esta situación lleva ya 3 días y los ciudadanos acuden a la inspección de policía para solicitar una medida correctiva. Atendido el artículo 25 del Código, en este caso es correcto afirmar que los habitantes de la zona A deben esperar para solicitar la medida correctiva, pues deben transcurrir el tiempo señalado en la norma. B. Tiene derecho a solicitar la acción correctiva, la cual deberá imponer una sanción distinta a la del Código Penal. C. Debe dirigir una petición formal escrita al responsable de la obra antes de solicitar de manera correctiva. No. Tiene derecho a la medida correctiva renunciando así a entablar otras acciones jurídicas. No. Puede solicitarla y además de eso puede hacer una acción popular porque están haciendo un daño. 40. Un ciudadano deja estacionado un vehículo sobre un carril exclusivo para ciclistas, obstruyendo el tránsito de bicicletas. Según el artículo 187 del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la policía debe proceder con A. La incautación del vehículo, B. El decomiso del bien, C. El retiro del sitio, D. La remoción del bien. Un retiro del sitio. Listo, pero también debe llamarle la atención al ciudadano. Listo. Muchachos, vamos a dejar hasta aquí en la 40. Voy a hacer los arreglitos que toca hacerle y vamos a dejar aquí en la 40 y seguimos mañana. Listo. Vamos a repasar mañana esto y vamos a hablar de otras cositas. Vamos a tener clases estos días hablando sobre puras preguntas y pues para ir mirando el material y que estén más digamos, preparados para el concurso. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Gracias. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Muchas gracias, dice,